Exacto, pero no solo el maíz fue importante para aquellos pueblos que habitaron en esas épocas, sino también hay que reconocer que esos pueblos fueron también muy importantes para el maíz. ¿Por qué? Porque han escuchado hablar sobre la nixtamalización, supongo. Pues este proceso es, viene de nextli, la palabra viene de nextli, que significa cenizas, y tamali, que significa masa. Este proceso pues implica que se someta al maíz, al grano del maíz, a sustancias abrasivas, cenizas, fuego o cal, por ejemplo, para que desprenda su cutícula y de esta forma mejore su potencial nutritivo. Esto yo creo que a lo mejor, no sé, fue un accidente o algo así, pero yo sí creo no que se fue imaginan. No se imaginan el bien que le hicieron al maíz, porque si nosotros consumiéramos maíz como viene de las mazorcas, realmente sería estaríamos comiendo algo pues muy falto de proteínas, de vitaminas, etcétera. Y con la nixtamalización pues aumentó el valor nutritivo del maíz. De hecho, si uno se alimentara solo de maíz, contraerá una enfermedad que se llama pelagra. Y no es nada bonito porque te da dermatitis y ya terminas muriendo. Sí, entonces lo mejor es nixtamalizar el maíz. Bueno, pero para tener el maíz en la mesa, pues son necesarios primero diferentes herramientas, desde los que se utilizan para la labranza hasta los que se utilizan para la cosecha, y ya lo mencionamos, para la molienda. ¿Y cuáles son estos utensilios de labranza? Pues primero está la coa, y no sé si tú quieras decirnos qué es la coa. Pues la coa es un palo grandote, largo, que terminaba en punta, una punta pues filosa que se utilizaba para arar la tierra y para perforar, que antes de llegar a la punta, casi al final del palo, pues tenía un pequeño cono, un poco largo, que terminaba en una punta pues muy angosta, donde se vertían las semillas y estas ya caían directamente en el hoyo del que hacía la coa. Exactamente. Hoy todavía se utilizan en algunas zonas rurales este tipo de instrumentos, aunque en general la yunta y todavía más actual el tractor ya han ido quitando a la coa como instrumento de labranza. Exactamente. Y bueno, ya eso fue para el momento de sembrar la semilla. Y ya después, para el momento de la cosecha, hay un instrumento muy especial que se llama piscador. Y el piscador se parece a una aguja gruesa y sirve precisamente para cosechar el maíz. Esto por supuesto que se podía hacer a mano, pero no sé si hayan tocado nuestros radioescuchas las hojas del maíz, pues verán que son un tanto rasposas y que tiene mucha hoja alrededor de la mazorca, y entonces si lo haces con la mano se te va lastimando. Y para eso se utilizaba el piscador. ¿Y cómo se utiliza? Pues bien fácil, agarras tu piscador con una mano y con la otra agarras las hojas del maíz. Introduces el piscador desde la punta, bajas con un movimiento firme hasta la base del piscador y la mazorca queda descubierta y la puedes extraer fácilmente. Hoy en día todavía por ahí existen piscadores, y pues a mí me tocó alguna vez ir a una cosecha y como no teníamos piscadores nos repartieron clavos grandes, y con eso estuvimos haciéndolo. ¿Tú crees? Qué cansado. Pero bueno, sí. Para todos los que nos escuchan, pues a lo mejor sí ha de ser complicado imaginarse todo lo que les estamos diciendo. Por eso vamos a tratar de ponerle algunas imágenes de lo que estamos hablando ahorita en nuestra página en Facebook, para que no solamente se queden con lo que estamos diciendo y vean realmente cómo es de lo que estamos hablando. Exactamente. Y bueno, ya que tenemos nuestros alimentos procesados, es decir, ya los cortamos en pedacitos o ya los molimos, ya los nixtamalizamos, ¿qué falta antes de presentarlo a la mesa? Pues diferentes formas de cocción.
Exactamente. Pues los antiguos pobladores no solamente se limitaban a poner algo sobre el fuego y con eso ya cocinaban. Tenían Sí, diversos métodos. Tenían diversos métodos para cocinar y pues básicamente, bueno, les voy a mencionar algunos. La primera es la radiación solar o la radiación en sí, que implicaba poner al alimento cerca de una onda caliente, el fuego o el sol, para que se cocinara. También teníamos la cocción mediante agua y calor, que era pues... ¿Quién no ha probado las ollas de frijoles o los frijoles de olla? Que pues se cocinan estando en agua, en una olla cerrada, y el calor que se produce ahí junto con el agua que está hirviendo, pues propicia que los frijoles se cocinen más rápido. También tenemos el contacto con algo caliente, que esto sí es bastante curioso. Específicamente para ejemplificar esta forma de cocinar, les vamos a hablar sobre la sopa de piedras. No crean que les estamos hablando de que se van a llenar de piedritas el estómago. Ni que se van a romper los dientes mordiendo piedras. Esta sopa se basa en, pues bueno, supongamos que tenemos un plato con agua donde ponemos ingredientes crudos, los que se imaginen para una sopa. Y lo que vamos a hacer es tener aparte piedras casi al rojo vivo, muy calientes. Y después de sacarlas del fuego, inmediatamente las vamos a meter en la sopa. Y de esta forma, la reacción que ocasiona que el calor entre en contacto con el agua, el calor de las piedras, pues va a hervir y se va a cocinar todo inmediatamente. Esta es la sopa de piedras. De hecho, hace poquito fuimos a una ponencia de un doctor que se llama José Luis Curiel de la Universidad Iberoamericana, en donde nos estaba contando un caso muy curioso, en donde ponían esto va a sonar muy cruel, pero ponían en una olla charales vivos y echaban las piedras y se cocinaban los charalitos como si fueran langostas. Y bueno, otro método de cocina, o método para cocinar es el horneado. ¿Quién no ha probado la barbacoa? Ay, no antojes. Muy rica, ¿no? Sí. Pues esta, como sabrán, la forma pues tradicional de preparar la barbacoa es hacer un hoyo en la tierra y poner brasas o piedras calientes o algo muy caliente en la base, cubrirlo y poner hojas de, puede ser plátano u otras hojas grandes, y cubrirlo o primero meter los alimentos y después cubrirlo, taparlo con tierra y dejar que se cocine por el calor que se almacenó en el hoyo. De hecho, este tipo de cocción se repite y es muy conocida en la península de Yucatán. No sé si conozcan la famosa cochinita pibil. Pues precisamente la palabra pibil en maya quiere decir enterrado. Y se hace exactamente así, se entierra la carne en un hoyo con brasas al rojo vivo para que se cueza. Y pues bueno, ya tenemos nuestros alimentos procesados, ya los tenemos molidos si quieren, ya los tenemos cortados, ya los tenemos cocinados. Ahora, ¿qué sigue? Pues ponerlo a la mesa y comer. Exactamente, pero para ponerlo en la mesa, pues no solamente agarraban las cosas y las ponían así como cayera, ni las agarraban, ni las ponían solamente sobre la mesa, tenían que presentarlas, tenían que verse presentables. Y pues para esto un elemento muy importante era la cerámica. Exactamente. La cerámica tiene 3 momentos importantes. Y por favor, ayúdame con las fechas. El primer momento importante fue la cerámica hecha en Acapulco, aunque no lo crean, que se llamaba cerámica de viruela, porque se hacía con lodo y con arena de la playa. Entonces al momento de ponerse a cocer le salían como manchitas al barro y se veía como si estuviera con trazas de viruela. Así es. Y esta se desarrolló en el año 2400 a.C. La segunda el segundo gran momento de la cerámica fue en
Teotihuacán, si no mal recuerdo. Así es. ¿En qué años? En el 1200 al 1300 antes de Cristo. Y la última gran etapa fue con los olmecas. Exactamente, que fue del 1000 al 600 antes de Cristo. Entonces se puede ver que ya la cerámica viene desde hace ya un buen rato, pero que se fue haciendo más común a partir del año 600 antes de Cristo. De hecho, algo muy importante es que, bueno, aquí viene una pregunta capciosa para nuestros radioescuchas. ¿Qué fue primero? ¿El tamal o la tortilla? ¿El huevo o la gallina? No, ¿el tamal o la tortilla? Yo creo que la tortilla. Ah, tú ya sabes, le estás haciendo de emoción. Pero no, la tortilla no fue. Uno pensaría que la tortilla porque es muy común, ¿no? Pero Así no, es. en realidad los tamales son muchísimo más antiguos. De hecho, se tiene indicios de esto gracias a los comales. El comal más antiguo del que se tiene indicios es del 600 antes de Cristo. Entonces, lo más probable es que las tortillas no hayan sido muchísimo más antiguas que eso, porque se necesita un lugar donde ponerlas a cocer. Bueno, sí, que se hagan tortillas. Exactamente. Y dinos, por favor, para que se sorprendan nuestros radioescuchas, la fecha de la que se data el tamal más antiguo. Pues los restos de tamales que se han encontrado realmente indican que tienen una fecha de aproximadamente por ahí del año 3000 antes de Cristo. Imagínense, fue muchísimo tiempo. Exacto. Y también hay que aclarar, ya que me tocaste a los tamales, que muchos arqueólogos mencionan que tamal viene de la palabra tamali, que de hecho sí viene de esa palabra, pero lo que hacen es situarla o explicarla como una masa envuelta, y eso no. Tamali, como ya les había mencionado, significa únicamente masa. Y eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Sí, muchos no saben ese dato. Y bueno, los tamales también tienen un desarrollo bastante interesante con respecto a las formas de cocción. Como son tan antiguas, pues no existían, por ejemplo, las vaporeras en esos años, entonces se cocinaban en hoyos. Así como la barbacoa, como habíamos dicho hace rato. Exactamente. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos parte de lo que utilizaban como instrumentos en la cocina. Tenemos otros que les voy a mencionar, bastante curiosos. El primero pues es el molinillo para el chocolate. Este molinillo pues la mayoría de las personas cree que es una creación pues novohispana. Yo lo creía. Pero no, el molinillo ya se utilizaba en aquellos tiempos de Moctezuma para darle consistencia a aquella bebida tan famosa de chocolate que bebían en ese entonces. Y pues también cabe aclarar que la bebida de chocolate que en ese entonces se bebía no necesariamente era dulce como la que conocemos ahorita. Esta era una bebida fermentada mezclada con chiles y miel. Era una especie de cerveza agridulce de chocolate. Guácala. La verdad es que no suena nada apetitoso, pero prometo que algún día la he de probar. Algún día. También tenemos a los sopladores, que pues muchas personas que hayan visto cómo encienden los anafres los conocen. Son unos cuadritos o círculos, depende de qué formas tengan, de palma generalmente, con un manguito y que le están ahí moviendo para que el anafre encienda. Que yo nunca he podido prender un anafre así, la verdad. Me cuesta mucho trabajo porque tienes que tener un buen brazo para eso. La verdad, las mujeres de esa época han de haber dado unos golpazos con las manos, porque eso de estar moliendo en el metate y estar con el soplador no ha de ser nada sencillo, y han de haber tenido unos brazotes. Pues sí. Y aparte tenemos los instrumentos unos cuantos instrumentos para higiene. No vayan a creer que pues así las cosas como se recolectaban o se cazaban, se cocinaban. No, tenían su proceso de limpieza. Y para esto tenemos, por ejemplo, las escobetas de zacatón o escobetas de fibra de maguey para limpiar. También tenemos